Hola, buenas noches. ¿Cómo están, estimados alumnos de microeconomía? Espero que estén bien, ya sobrellevando esta situación de pandemia, de distanciamiento social, sin participar y poder estar eh, frente a frente en un aula de manera presencial. Bueno, sin embargo estamos en contacto por las plataformas, por el enlace de YouTube con cada una de las materias, en este caso una materia cuatrimestral. Y bueno, vamos a continuar con el material donde habíamos quedado. En este momento vamos a desarrollar lo que es utilidad total, parcial y marginal, que habíamos quedado en el video anterior. Bien, en cuanto a utilidad, es la medida que tomemos para determinar el valor de un bien o servicio. Entonces, si podemos determinar la utilidad total de un bien, es decir, la cantidad de un bien, que a medida que tomamos cada una de sus unidades, la necesidad va a ir disminuyendo hasta ser prácticamente satisfecha. Entonces, cada una de esas porciones representará una utilidad parcial y la suma de todas esas partes representará la utilidad total. Bien, ¿qué se entiende por utilidad marginal? La utilidad parcial de cada una de las unidades que se van agregando se denomina utilidad marginal. ¿Sí? Lo que hace esto es que un consumidor recibe de un bien y llega a su máximo eh, por la utilidad marginal, siempre va a ser igual a cero. En este caso se conoce como el punto de saturación, ya que si se agrega más cantidad adicional del bien se convertirá la utilidad marginal en negativa y hará disminuir la utilidad total. Sí, esto pasa, por ejemplo, en distintas situaciones. Por ejemplo, el primer bocado de un pedazo de carne asada de un buen corte, el corte que se pueda adquirir, el corte que más le gusten, no es lo mismo a la quinta porción, no es lo mismo ya después de haber comido una ración completa, unos 300 gramos, ya la utilidad y lo que le va a representar a usted no va a ser lo mismo. Es lo mismo, se puede aplicar esta situación a todas las situaciones de la vida que económicamente impactan en nuestra satisfacción. Bien, me pasé un poquito, pero quería hablar del valor de los bienes. Y este se mide por el grado de actitud de satisfacción que tienen esos bienes. O sea, eh, puede haber dos clases de valor, entre el individuo y el objeto, y entre diversos individuos y los bienes disponibles. Yo voy a pasar a la utilidad y valor para ir avanzando un poco en el material y poder distinguir distintos puntos que luego van a ser necesarios para trabajarlos en las consignas que van a ser los que van a determinar este seguimiento que van a tener para poder cerrar el cuatrimestre, eh, ya que esta materia es cuatrimestral. Recuerden que el cuatrimestre se cierra el 10 de julio. Bien, les decía, la característica justamente de utilidad y valor que sirve para identificar una de otra. El valor surge de la comparación entre dos bienes, ¿sí? Y generalmente se mide por el dinero. En cambio, el valor, valor de un bien surge de su escasez con respecto a la necesidad que satisface, y la utilidad existe por sí misma sin necesidad de comparación. Eh, por ejemplo, acá menciona el tapado es útil para hacer y sirve para protegernos del frío. Una campera también es útil porque cumple la misma función, pero ¿qué valor tiene cada uno de estos bienes? ¿Sí? Entonces el valor de un bien justamente dice que surge de su escasez respecto a la necesidad que satisface. Eh, no puede haber valor de cambio sin que exista una utilidad. ¿Sí? Puede existir utilidad sin que los bienes tengan valor de cambio. Es en principio para poder entender un poco entre utilidad y valor. O sea, a mí me es útil y puede ser que no tenga valor. A mí me es útil, eh, a ver, por ejemplo, me es útil estar sentado disfrutando del, del aire y realmente no puedo cobrar un valor para que el resto lo haga lo mismo. ¿Sí? Pero la utilidad que me representa a mí, la satisfacción que logro con eso es muy amplia. En cambio, si estoy sentado de la misma forma y mirando un show, un espectáculo, eh, puede ser que eso sí tenga un valor en comparación a cualquier otro espectáculo. Si no es gratuito, entonces sí, en la misma situación
la utilidad y el valor se ven en juego y permite una comparación. Sigo un poco y ya pasamos a lo que es población. Es importante poder determinar conceptos como la población, que tiene que ver con la fuerza de trabajo. Es importante determinar algunas clasificaciones como entre ocupados y desocupados. Por ejemplo, los ocupados son personas que trabajaron por lo menos una hora en la semana, y aquellos desocupados son todas aquellas personas que dentro de la fuerza de trabajo están disponibles, pueden trabajar, pero no encuentran trabajo, ¿sí? Es importante determinar que un desocupado está buscando trabajo, está disponible, tiene la fuerza, pero no lo consigue, ¿sí? Es una clasificación importante para poder determinar los índices de referencia y los índices de trabajo. Dentro de la clasificación tenemos la población económicamente activa y la inactiva. Ahí entran, por ejemplo, estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, ¿sí? Inválidos, ¿sí? Ya no se dice más inválidos, sino personas que no tienen capacidad o capacidades diferentes. Les dejo la lectura de la población económicamente activa. Es parte del material y parte del trabajo, así que es importante para que hagan el análisis, y luego con eso podrán determinar la tasa bruta de participación, que surge el cálculo de la población económicamente activa sobre la población total, y eso genera una tasa global de participación. Es muy interesante para poder determinar y sacar números del impacto que puede tener en una población, en un determinado país, y la fuerza de trabajo disponible. Luego tenemos fórmulas como tasa de desempleo, tasa de subempleo, tasa de ocupación, todas fórmulas para determinar justamente el grado de población que está económicamente activa, afectada o con posibilidad de ser afectado a algún trabajo o empleo, y para determinar también la tasa de desempleo. Pasemos a la escasez, la elección y los factores productivos. Justamente el problema de la economía es la escasez y las necesidades que son ilimitadas. Habíamos dicho justamente que la escasez es relativo y tiene el sentido del deseo de adquirir una cantidad determinada de bienes que generalmente es mayor a la disponible. Y ahí entramos en juego con lo que es los factores de la producción. Esto ya habíamos visto justamente en el video anterior, y habíamos ya charlado con respecto a estos recursos naturales o factores de la producción: la tierra, el trabajo y el capital, ¿sí? Les dejo para que avancen un poco más la lectura, que avancen en cuáles son las retribuciones a esos factores productivos, tanto para la tierra, para el capital, para el trabajo, que serán la renta, el salario, el interés, beneficios y regalías, ¿sí? Por ejemplo, para el salario es el trabajo, beneficio para las empresas, regalías, los intereses del capital por postergar el uso del dinero, ¿sí? La renta, el alquiler del suelo. Y pasamos a la frontera de posibilidades de producción. Aquí se introduce un concepto que es la eficacia y la eficiencia. En cuanto a la curva de transformación o posibilidades o frontera de producción, muestra la cantidad máxima posible de bienes o servicios que se puede producir en una determinada economía con la tecnología ya existente. Y hay distintos puntos y generalmente hay que elegir entre ellos. El costo de oportunidad justamente de un bien es aquella cantidad de otros bienes o servicios en la cual uno debe de renunciar para poder obtenerlo. Esa combinación la vamos a ver en una gráfica. Fíjense. La eficiencia económica lo que busca es, a través de la frontera de producción, dos regiones, y se pueden elegir, por ejemplo, los elementos que se van a hacer de comparación. Pues se puede poner de un lado elegir producir solamente carne, y del otro lado elegir producir solamente trigo. Hay diferentes combinaciones entre elegir carne y trigo, suponiendo que se utilizan las máximas cantidades de espacio y de tecnología y toda la fuerza del trabajo, o se produce 100% carne o 100% trigo, y entre esos las variables. Se puede avanzar a producir más trigo, más carne, y en proporciones 20-80, 70-30, 50-50, 40-60 y así. ¿Cuál es el problema económico de la sociedad en el intercambio? Justamente
es que el hecho de que los factores productivos están disponibles en cantidades limitadas y que las necesidades sean ilimitadas plantean estos problemas de qué producir, para quién producir, cómo producir. Y la cuestión es justamente el efecto que genera, ya lo hemos visto en el video anterior, y esto impacta justamente en las decisiones que toman cada una de las unidades económicas, en este caso las familias y las empresas. Bien, mencionar un poco tiempo atrás se practicaba el trueque directo, que es el intercambio de dos personas de un bien por otro, ¿sí? Se intercambiaban, por ejemplo, eh, granos de arroz por granos de, de soja, se intercambiaba, por ejemplo, leche por azúcar, y ese era el mecanismo de pago, era el mecanismo de intercambio. ¿Sí? En todo intercambio tiene que haber aceptación. En la economía del trueque no existe distinción entre vendedor y comprador, porque un productor puede ser un consumidor y a su vez puede también se puede dar la situación inversa de ser productor y consumidor. En ese intercambio de bienes o servicios justamente el pago es justamente con otro material o bien que el interesado lo está intercambiando. Y ahora sí pasamos a un punto fundamental que arranca de esta situación, que es la oferta y demanda. Justamente para que haya intercambio tiene que haber una oferta de algo y alguien demandarlo en un lugar donde esa transacción se realiza. Eh, Hay mercados libres de libre juego de oferta y demanda, y es lo que por ahí este sistema de economía que se está implementando, que es el capitalismo, ya con la idea de un capitalismo abierto, ya no tan proteccionista o con ciertas normas de proteccionismo, o una economía más liberal, no deja de ser una economía de intercambio de bienes y servicios, tanto de mercado interno y con otros mercados, es decir, entre otros países y regiones. Bien, veamos qué significa cada uno de eso. La oferta, la demanda y el equilibrio. Entonces, en una economía de mercado hay libre juego de oferta y de demanda. ¿Sí? La demanda son todos los compradores y la oferta son todos los vendedores, dependiendo qué es lo que necesitamos analizar. Por ejemplo, si consideramos constantes todos los factores, salvo el precio del bien, aplicamos la condición de ceteris paribus que hemos visto en el video anterior en el material de lectura al principio. ¿Sí? Todos los demás factores permanecen constantes y solamente se altera el precio. ¿Qué son los demás factores? Eh, el precio de bien que se desea demandar, la renta, los ingresos del demandante y los gustos, preferencia en la moda. ¿Sí? El precio de los bienes relacionados. Todo eso, que son variables determinantes, en este contexto se van a dejar permanentes, sin modificación, sin variables. Este es un gráfico de demanda, es una curva de demanda. Vieron que la demanda va yendo hacia la derecha, alejándose cuando va disminuyendo el precio. En cambio, la demanda va reduciéndose, acercándose más hacia el eje de la Y cuando el precio va aumentando. ¿Sí? Esto tiene su explicación, por supuesto. Uno demanda menos cantidad cuando el precio es más alto y demanda más cantidad cuando el precio es más accesible, más económico, es más barato. Fíjense que la curva de un bien muestra las cantidades del bien en cuestión que serán demandadas durante un periodo de tiempo determinado. La función de la demanda, justamente el precio de cada uno de los factores. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta el principio de ceteris paribus. Dejar los demás factores constantes, sin variables, solamente se modifica el precio del bien. En cuanto a la oferta, ocurre en este caso lo contrario. La oferta, a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada y por ende si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada. Estas son las necesidades que plantean aquellos que producen los bienes y servicios, ¿sí? Teniendo la expectativa de mayor venta. Cuando hay mayor demanda, entonces como los bienes y servicios son escasos, entonces aumentan el precio para poder atender esa demanda para quienes realmente pueden adquirir. Y así es donde se encuentra
la situación del punto de equilibrio. Fíjense que aquí tenemos la oferta también partiendo del hecho de aplicación del principio de ceteris paribus. La curva de oferta muestra la relación entre el precio y la cantidad ofrecida. En una expresión gráfica como la de arriba, se puede ver que a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, se ofrece más, y cuando disminuye el precio, se disminuye la cantidad ofrecida. Si no hay interés de producir, bueno, tampoco se cubren los costos. En el cuadro resumen verán los factores. La demanda es la necesidad de bienes o servicios, la oferta el precio del bien. La demanda el precio del bien y servicios, la oferta el precio de los demás bienes y servicios. La demanda la calidad del bien y servicios, la oferta los costos de producción. La demanda la capacidad de ingreso o renta, la oferta el factor geográfico o clima. La demanda es la población, número de compradores, la oferta población, pero la costumbre y cantidad. La demanda y la oferta en ambos casos la expectativa, siempre teniendo en cuenta que la ley es una cantidad inversa al precio y en la oferta una cantidad directa al precio, ¿sí? Es lo que se ve también en los gráficos. Y concluyendo, el punto de equilibrio es el lugar donde oferentes y demandantes se encuentran, es el lugar donde el precio que se establece, todo lo que se oferta se adquiere en la misma proporción. Cuando no hay desequilibrio, es decir, en ese punto de intersección entre la curva de demanda que está en azul y la curva de oferta que está en rojo, todo lo que excede por encima de ese punto de intersección, ¿sí? Ese exceso de oferta o excedente generan desequilibrios tanto en exceso o en escasez. Por ende, cuando el precio de un bien supera el punto de equilibrio, se genera un excedente de bienes y servicios, ¿sí? Por el contrario, cuando la demanda es mayor porque el precio disminuye, se genera una escasez, ¿sí? Esa es la explicación que se ve aquí. Y por supuesto que la determinación del equilibrio es aquella situación en la que no hay fuerzas inherentes en que incitan el cambio. Ocurrieron solo como resultado de factores exógenos que alteren el equilibrio, y es donde coincide la cantidad demandada y la cantidad ofertada, ¿sí? En este caso, cuando esto ya no ocurre, entramos en cuestiones que tienen que ver con desplazamientos de la curva de la oferta y demanda, saliendo de esta aplicación de ceteris paribus, es decir, donde los demás factores permanecen constantes, y ya ingresamos en la determinación de desplazamientos hacia teniendo en cuenta, los demás factores, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, la renta de los consumidores. Lo que ocurre en este caso es cuando la renta de los consumidores aumenta, cualquiera sea el precio, ¿sí? Se desplaza hacia la derecha, es decir, aumentando igualmente su consumo. Estos son cuando son bienes de lujo. Cuando la renta se reduce, los ingresos, la cantidad deseada va a ser menor al precio, ¿sí? Y eso ocurre cuando son bienes de lujo. Cuando la renta aumenta y el bien analizado es inferior, se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Entonces significa que dejamos de consumir porque nos volcamos a consumir algo más de lujo. En cambio, cuando la renta disminuye y el bien analizado es inferior, se desplazará a la derecha, ¿sí? Nosotros vamos a adquirir más de eso porque es el dinero que nos alcanza. Un bien es normal o de primera necesidad de lujo cuando al aumentar la renta, la cantidad demandada a cada uno de los precios permanece igual o se desplaza levemente a la derecha, es decir, que aumenta un poco. En cambio, un bien inferior, cuando aumenta la renta de los consumidores, la cantidad demandada disminuye. Y eso tiene que ver porque a mayor ingreso uno deja de consumir esos bienes que son de primera necesidad o que no son de tanta calidad, o por supuesto, por ejemplo, que son de elevada necesidad, como por ejemplo el pan, pero uno deja de consumir tanto pan. No significa que si gana más pan va a comprar más kilos de pan, llega a un punto límite, también es relacionado con la utilidad marginal, que es lo que hemos visto un poquito antes, unos minutos antes también en este mismo video, ¿sí? Le dejo la lectura de bienes complementarios y sustitutos, ya lo hemos visto en otros videos. El desplazamiento de la curva de oferta y demanda hacia la izquierda y hacia la derecha, dependiendo si aumenta o no el precio de un bien y su desplazamiento. Así que bueno, espero que les haya servido. Ya les introduzco para el trabajo y la consigna a entregar. Tengan en cuenta que
es un material sobre el cual nosotros vamos a hacer el seguimiento de ustedes, estemos en contacto, permanezcan eh, vía plataforma que es el Classroom a través del correo y bueno, por supuesto tienen mi dato de contacto para lo que necesiten. ¿Sí? Recuerden que la fecha de finalización del cuatrimestre es el 10 de julio, tenemos muchísimo tiempo, pero no se dejen estar, por favor envíen sus devoluciones cuanto antes y les deseo lo mejor y nos veremos pronto.